si solo fueran elecciones generales, presidenciales, congresionales y congresionales, faltarían casi 600 días para ello. Sin embargo, tenemos algunas que podrían ser posterior como una segunda vuelta. Lo mismo que las elecciones para las convenciones y las municipales para alcaldes y regidores van a ocurrir en febrero. Lo que quiere decir que en 600 o más días, o quizás menos, todos esos invitados que vamos a tener en elecciones abiertas durante 1 hora todos los días, cuando invitamos nos preguntan, ¿y quiénes conforman el panel? Hoy les servimos el panel completo, pero no necesariamente estaremos todos en esta hora, sino dependiendo del tema, del candidato y de que no estén, por ejemplo, en el caso de Juan, que se nos va unos días para afuera. Juan Acosta y Lilian son los coordinadores, pero tenemos que presentarles que los coproductores fijos como Grullón, Hanna, Israel Cuello, Machi Constant, Carlos, estaremos con el doctor Junior Espinosa y el doctor Cristino del Castillo, pues durante todos estos días, no necesariamente todos los días, pero repetimos, depende de los candidatos. Hoy tenemos el placer de contar con otra persona que, aunque es delegado de partido, ha sido miembro de la Junta Central Electoral en 1 o 2 ocasiones. El doctor Salvador Ramos, secretario nacional electoral del Partido Revolucionario Moderno y ex miembro de la Junta Central. Doctor, ¿chocan esas funciones? Bueno, primero buenos días y darle las gracias a todos por darme la participación en este programa. Claro que no chocan, son 2 funciones que desde el punto de vista del ejercicio son independientes porque usted ejerce en tiempo diferente. Usted ejerce la función de juez o de miembro de la Junta Central Electoral en una calidad y en un tiempo, y cuando deja de ser esa función, cuando usted deja de ser magistrado o cuando deja de ser miembro, entonces usted pasa al partido de su simpatía o al partido que usted le corresponde a ejercer otras funciones. Es decir, que si no se ejercen concomitantemente y se ejercen en tiempo diferente, es permitido y es legal porque es un ejercicio puro de la política, porque he de entender que una vez que un juez o un ciudadano termina sus funciones de magistrado o de empleado de la Junta Central Electoral, se reactiva en sus derechos políticos, en sus actividades políticas, y prácticamente si va a un partido y ese partido quiere aprovechar las experiencias, quiere aprovechar las relaciones que no tiene información privilegiada. Bueno, bien, puede tener, porque por ahí vos, el que ha sido juez deja una serie de amigos, de contactos, de relaciones primarias y secundarias, y eso le puede servir para hacer un buen ejercicio, una buena gestión bien, como delegado político. Nosotros tenemos una serie de preguntas que están es como un menú, se lo hacemos a todos, sí. Y una de las cosas buenas que tiene es que ya el que ha sido miembro conoce muchísimos problemas que surgen ahí adentro, que cuando hay un presidente que obedece demasiado a un partido o cuando hay una junta que merece más confianza, además las interioridades de quién es el encargado de tal cosa, dónde están los problemas, los encargados de las diferentes mesas, juntas municipales, etcétera. Lilian. Doctor, tenemos en el tapete lo que es el reglamento. ¿Cuál es su opinión de ese reglamento? Y tenemos un tema principal, el financiamiento. ¿Usted cree que podremos cumplir con todo lo que es la logística, dada la experiencia de unos 1.200 colaboradores que nunca aparecieron? Me estoy refiriendo
¿O te estás refiriendo al reglamento de primaria? Al reglamento de primaria, exactamente. Mira, el reglamento de primaria es un reglamento que yo lo he estado leyendo y en sentido general es un reglamento muy abarcador y muy completo, en el sentido de que abarca toda la fase de lo que tiene que ver con la administración del proceso de la primaria, en lo que tiene que ver con los tiempos, en lo que tiene que ver con la instalación de la logística y con la que tiene que ver con la operatividad y el funcionamiento de los centros de votación y los colegios que tendrá que abrir la Junta Central Electoral el día que se vayan a celebrar las primarias, para aquellos partidos que realmente estén interesados en que la Junta le organice esos procesos. Es un reglamento muy amplio, es un reglamento muy abarcador. La Junta Central Electoral se lo ha entregado al sistema de partidos políticos, es decir, que los partidos políticos tendrán un tiempo, me parece que hasta el 6 de octubre, para nosotros hacer los reparos, los argumentos, es decir, nuestros agravios que podemos tener con el mismo, y de lo contrario iría a una audiencia el 23 de octubre, entiendo, donde también los partidos políticos podrán debatir aquellos puntos que entienden que están encontrados. Yo mismo he leído el reglamento 2 veces por mi función de secretario electoral del PRM y le he encontrado solamente 2 cosas o 2 particularidades muy pequeñas, muy poco significativas, que tienen que ver con los colegios, el funcionamiento de los colegios, y que yo entiendo que el día 23 el partido va a hacer su enmienda, va a hacer su reparo en esa parte de ese reglamento que tiene. Doctor Ramos, tenemos 2 abogados que nos van a ayudar mucho a desenredar la madeja. Doctor del Castillo. Bueno, a propósito de ese tema, me gustaría conocer su opinión con respecto a lo que se está debatiendo hoy en día. Si es cierto que hay unos 10 artículos de la nueva ley electoral que pudieran ser declarados inconstitucionales. Bueno, hay un principio constitucional que señala que doctor, la ley completa o algunos artículos. 10 artículos. 10 artículos. Y se puede tomar 10 artículos. Sí. Siga. Hay un principio normativo, procesal, constitucional, que dice que el que alega una inconstitucionalidad tiene que decir cuál es el artículo y motivar en qué consiste la inconstitucionalidad. He observado que de manera enunciativa muchas personas que tienen diferencia o no están de acuerdo con la ley del partido político señalan que la ley es inconstitucional. Pero de manera exacta, precisa, no ha dicho nadie, tal artículo es inconstitucional porque viola tal y tal y tal principio de la Constitución. O sea, no podemos decir que una cosa es inconstitucional cuando realmente usted nos señala en qué consiste la inconstitucionalidad. Hasta la fecha, todo el que ha hablado de inconstitucionalidad, todo el mundo, no es destacado en qué consiste la inconstitucionalidad y cuáles son los artículos que la violan. A mi parecer, yo he examinado el proyecto de ley. No solamente que lo he examinado, que yo he trabajado en el proyecto de ley desde el 2010. Tengo 8 años trabajando en ese proyecto de ley, en comisiones de diferentes niveles, tanto en comisiones formadas por el PRD y el PLD, la sociedad civil, en diferentes fases. Durante toda esa fase, las comisiones se han cuidado, y los técnicos que han elaborado esas comisiones, de que ese articulado que forma esa ley electoral esté respetando la supremacía constitucional. Específicamente, discúlpeme doctor, se dice que la ley le exige a los que aspiren a ser candidatos unos requisitos que la Constitución no lo contempla y que por tanto no es conforme a lo que al espíritu de la Constitución. La Constitución realmente, el requisito que le exige expresamente, porque oye, te quiero decir una cosa, la Constitución es de interpretación literal. Nadie puede interpretar lo que la Constitución no dice. La Constitución no es de carácter adjetivo, que la ley adjetiva se presta a interpretación.
Y lo único que la Constitución dice son entre los requisitos, es su condición de nacional y su edad para ejercer la profesión. Es decir, la ley electoral tiene una serie de requisitos que durante muchísimos años lo han cumplido los partidos políticos y fundamentalmente esos requisitos se lo han llevado a la ley de partidos políticos. O han estado en el reglamento o han estado en la ley electoral. Por ejemplo, el antidoping. Bueno, uno puede decir, bueno, pero es inconstitucional que la ley de partidos políticos decía que una persona para ser candidato se haga una prueba de que sí ha consumido sustancia estupefaciente. Eso podría ser un agravio, podría ser algo discriminatorio, podría ser algo muy violatorio, pero eso lo han hecho los partidos políticos internamente. Los partidos políticos han exigido a su militancia que se hagan ciertas pruebas. La ley electoral, no, lo que ha hecho más, o la ley de partidos políticos, es que el reglamento es incorporar prácticas que ya se venían haciendo. Eso no quiere decir que esas prácticas no fueran legales, que fueran inconstitucionales. Ahora, en el nuevo modelo de transparencia política, en la nueva forma de hacer política, de que cada vez más se le exigen a los candidatos que tengan una conducta más acorde con los valores que se predican en la sociedad, yo no creo que sea pecaminoso, que sea inconstitucional que se le pida un requisito de esa naturaleza a un ciudadano. Doctor. Porque prácticamente la Constitución tampoco señala que no se le pueda prohibir en esa parte. Pero creo que el doctor también se refería básicamente a lo que planteó el presidente de la Junta Central Electoral. No es un problema de antidoping, eso es una cuestión puramente administrativa, pero exigirle a un ciudadano que para que pueda ser candidato a una posición electiva, previamente tenga que militar durante determinado periodo en un partido político, eso sí puede chocar con el espíritu de la Constitución de la República, que tal como usted plantea, básicamente exige ser ciudadano dominicano. Mira, te voy a preguntar una cosa. Un artículo puedes declarar inconstitucional a otro artículo de la Constitución. Yo le pregunto a mi hermano presidente de la Junta Central Electoral, ¿puede un artículo de la Constitución declarar inconstitucional otro artículo de la Constitución? No. ¿Por qué? Porque el artículo 216 de la Constitución establece el sistema de partidos políticos. Y ese mismo artículo 116 reglamenta, le da poder a la ley para que establezca los requisitos y reglamentación del ejercicio del sistema de partidos políticos en nuestro país. Entonces, al estar instituido el sistema de partidos políticos como una institución de derecho constitucional en nuestro país, le permite que el sistema de partidos políticos reglamente internamente cuáles son las condiciones que tú necesitas para tú ejercer política y representar esos partidos políticos en los estamentos del Estado. Porque tú tienes una empresa privada y de repente tú no vas a llamar de la calle a una persona que venga a ser accionista de esa empresa o que sea presidente de esa empresa. O sea, los partidos políticos tienen derecho a reglamentar, a establecer el procedimiento que ellos entienden pertinente dentro del marco legal, ideológico si se quiere, conceptual si se quiere, lo que debe cumplir un ciudadano o un militante para aspirar a un cargo de elección popular dentro del partido que él milita o que representa. Siga, doctor. Pero No puede venir un ciudadano a decir, yo voy a ser candidato de X partido. Oh, pero tú sabes lo que es la política. La política es un trabajo, es una carrera que tú haces en los partidos políticos. Yo salí de la Junta en el año 2006, ingresé a hacer política desde el 2008 hasta la fecha. Tengo 10 años haciendo carrera política. ¿Qué tiempo tuvo en la Junta? Yo tuve unos 16 años. Doctor, pero efectivamente, esa capacidad reglamentaria que puedan tener los partidos políticos a partir de la ley, no pueden exigir requisitos que la propia Constitución no exige. Y no es, digamos, enteramente absoluto
que para ser candidato a un puesto electivo usted tenga que ser necesariamente militante de un partido político. Te vuelvo a reiterar el concepto de constitución. Las constituciones no son explicativas, las constituciones son enunciativas. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y se lo repito 20 veces a los muchachos en la universidad. Las constituciones no son explicativas, son enunciativas, enuncian sentidos generales. Doctor. Entonces la constitución no te va a explicar a ti detalladamente el cuerpo humano, órgano por órgano, su funcionalidad y su operatividad. Claro que Entonces, no, doctor. la constitución te traza pauta. Entonces lo que pasa es que hay un mal en este país, y yo me alegro mucho de eso. ¿Tú sabes por qué yo me alegro mucho de eso? Porque aquí hay un despertar en los asuntos constitucionales, donde todo el mundo ahora mismo quiere saber derecho constitucional y todo el mundo quiere intervenir en los procesos constitucionales, porque eso va a hacer que dentro de un tiempo todo el mundo tenga más conocimiento, más interpretación de los procesos, de los procedimientos constitucionales y de las normativas constitucionales. Pero realmente no es así. Los partidos políticos, yo creo que hay un consenso de que ellos no pueden arbitrarse a sí mismos por la cantidad de trampas que se hacen en los procesos electorales. Incluso el último partido de oposición acaba de hacer una convención y todavía hay gente refunfuñando que dice que le hicieron trampas. Entonces están conscientes todos la dirección de los partidos y la Junta Central Electoral actual de que debe intervenir en la organización correcta de esa primaria. Claro que sí. Eso desorden, esa distorsión. Claro que sí. Mira, la intervención de la Junta Central Electoral en los procesos convencionales, y principalmente en la primaria, lo que le está haciendo es un favor a la democracia dominicana, a crear un sistema de institucionalidad política dentro del sistema de los sistemas de partidos políticos. El sistema de partido político dominicano es un sistema que va en deterioro. Y podemos decir que prácticamente en República Dominicana ya el sistema de partido político no opera como operaba quizás hace 30 años atrás, sino que ahora lo que son maquinaria electoral y proyectos electorales. Esa malquerencia, esa inquina, esa confrontación de intereses que existe dentro del sistema de partidos políticos, ya los mismos partidos políticos no lo pueden arbitrar. Porque primero, ese régimen de disciplina, sea vertical o horizontal, que existía en los partidos políticos, eso ha desaparecido internamente. Y eso se puede notar, es notorio, no solamente en el sistema de partidos políticos, sino casi en todas las instituciones que celebran elecciones, porque existe una cultura, si se quiere decir, donde los ciudadanos, quienes participan en procesos electivos, confrontan de forma tan directa que afectan las propias instituciones a las que ellos pertenecen. Y la Junta, aunque eso no se ha comprendido, yo no creo que no lo ha comprendido, no lo ha comprendido a cabalidad. Le falta todavía. No lo ha comprendido a cabalidad el papel que ellos están haciendo en intervenir en esos procesos. Porque lo que están salvando es el deterioro del sistema de partidos políticos, que nosotros debemos tratar todos los dominicanos y todos los ciudadanos de que el sistema de partidos políticos no colapse. Porque si colapsó el sistema de partidos políticos, se terminaron los intermediarios en el ejercicio del poder. Y quienes tienen prácticamente que ejercer esa forma de intermediario es el sistema de partidos políticos. Y ahora mismo en América Latina, lo que se están haciendo todos los organismos y tratando todos los sectores de poder es tratar de reorganizar, de reconstruir, de reorientar la política para tratar de formar sistemas de partidos políticos con otra visión de Estado, con otra visión de gobierno y con otro más moderno hacia los requisitos de transición que necesitan las sociedades latinoamericanas. Doctor, la ley electoral recientemente aprobada, básicamente uno tiene, por lo menos a mí me da la impresión de que se enfoca básicamente en el aspecto nacional, pero tenemos una gran cantidad de ciudadanos dominicanos con derecho a voto, aunque limitado porque se limita a la presidencial y a algunos representantes
congresionales en el exterior. Que, por ejemplo, el caso del PRM, y usted en su condición de presidente o encargado de la comisión electoral, ¿qué se está haciendo? ¿Qué contempla la ley sobre los dominicanos en el exterior? Mira, las leyes son territoriales. El legislador, cuando dicta una ley, lo dicta para el territorio donde ejerce su soberanía. Pero los derechos políticos son derechos territoriales también. Es decir, que el legislador no puede ir a ultramar a legislar. Se entiende que si tú estás vinculado políticamente a un territorio, porque tú en determinada parte de América o de Europa, tú sigues desde el punto de vista político vinculado a lo que se dicta para regir la política en el territorio que tú quieres ejercer la política. Porque seguimos creyendo que la política es territorial y es para nacionales que viven en esos territorios. Sobre eso ustedes saben, como estudiosos de las ciencias políticas, que hay dos tesis. Una que dice que los derechos políticos son territoriales y otro que dice que los derechos políticos son personales. Y que los derechos políticos dicen, no entrando ya en doctrina, como el amigo que es un académico, que los derechos políticos siguen al ser humano como los derechos civiles. Y a otros que entienden que no, los derechos políticos son territoriales, se quedan en el territorio y el derecho civil sigue fundamentalmente. Y sobre esas tesis que son de teorías políticas, yo soy partidario, y así lo he sostenido en algunos lugares que me ha correspondido exponer como académico, como profesor o como político, de que los derechos son territoriales y vamos a seguir legislando para el territorio. En ese sentido, doctor, la práctica real de los dominicanos es que, de acuerdo a la ley de partido político, ahora tienen limitaciones para la precampaña, la campaña y lo que debe de ser la equidad de participación. En el extranjero, nadie va a estar vigilando que quien tiene más recursos será quien tenga mayor posibilidad de que sea escogido para representar a la diáspora. Eso es por un lado. Y usted decía ahorita, y usted sabe lo que es la política y tanto tiempo que tengo yo de militancia. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué opina del contenido de las primarias que también establece que por encuesta se puede elegir un candidato? Usted tiene todo su tiempo militando, haciendo un espacio, pero si se hace una elección por encuesta, usted podría quedar descalificado. Mira, eso de encuesta, eso no debe ser. Eso son de las lagunas que tiene la ley. Creo que esta es la única ley electoral que establece. Porque las encuestas en un sistema democrático de determinar simpatía. Como ustedes saben, las encuestas te miden una percepción en una coyuntura determinada. No te determina ni vinculación política, ni simpatía política, y se entiende que esa simpatía debe estar estrictamente vinculada a lo interno, a la estructura de ese partido político que tú vas a ejercer el cargo o la función. Sobre la otra pregunta de los límites, las prohibiciones no podrán ser. Lo primero es que nosotros entendemos que esas prohibiciones son correctas. La que establece la ley 33/18 sobre partidos y agrupaciones políticas. ¿En cómo lo van a ejercer en el marco internacional? Bueno, allí debe estar regulado como lo regulamos los dominicanos. Bueno, como está en ultramar, como está fuera del territorio, donde el legislador, donde el funcionario no tiene control del ejercicio de los actos administrativos que se ejercen en ese territorio, pero a veces en esos territorios se ejerce más control que en nuestro. Porque un ciudadano en New York tiene que tener ciertas limitaciones para ejercer la operatividad de la política, no como nosotros que podemos colocar vallas, todo lo que queremos. Ahora, yo sí entiendo que la Junta Central Electoral
tendrá que monitorear de que esos aspirantes a diputados de ultramar cumplan con los requisitos que exige la ley en cuanto al gasto, en cuanto a la publicidad, en cuanto al contacto con los medios de comunicación, en las colocaciones de vallas, de anuncios, de cintillo, todo ese tipo de bumpers, todo ese tipo de cosas. Prácticamente la Junta debe darle seguimiento a todos los candidatos. Yo lo ubico a usted en la cercanía del expresidente Hipólito Mejía. A mí me gustaría saber cuáles son las posibilidades, cuál es el posicionamiento actualmente del expresidente Mejía y si el tema de las primarias en el PRM es una cuestión ya definitivamente resuelta, porque a veces da la sensación como de que está pendiente ese asunto de una decisión. Perdón, se habló de que ya eso estaba resuelto, que eran cerradas, habían aprobado. Mira, realmente el PRM aprobó de que se celebraran primarias cerradas. Con el padrón interno, creo que le da, administradas por la Junta Central Electoral y que sean simultáneas. Ahora, ¿qué sucede? Que la nueva ley establece los organismos que deben validar, darle legalidad jurídica a esa decisión. Yo entiendo que el PRM debe llevar eso a los órganos que le da la legitimidad para enviarlo a la Junta Central Electoral. Puede ser la Comisión Política o puede ser el Comité Nacional, porque esa decisión la aprobó la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva es un órgano que actúa o por mandato o por función estatutaria. Entonces, es una labor que está reservada al Comité Nacional. Yo entiendo que la gran mayoría de los compañeros que formamos parte del PRM tenemos ya establecido que con primaria cerrada. Es un tema que no se está discutiendo. Si abierta, si estamos concentrados en la elaboración de nuestro padrón. Ahora bien, nosotros tenemos que llevar esa aprobación a los órganos correspondientes, jerárquicos, para que si un compañero que quiera tirar una piedra, como aparece en todo conglomerado humano, donde pasan más de 3, y decir, mira, eso no se aprobó donde iba, vamos para el superior, nosotros tenemos que llegar a darle la apariencia y la legitimidad que eso debe tener. La otra pregunta, no me quiere escapar, es la que tiene que ver con mi cercanía con el presidente Hipólito Mejía. Yo diría que más que cercanía. Prácticamente yo soy parte del proyecto de Hipólito Mejía y he venido trabajando durante años con ese proyecto. Y actualmente trabajo en el equipo, el encargado operativo de la campaña de esa corriente. Nosotros entendemos que el presidente Hipólito Mejía está haciendo el trabajo que se requiere, los contactos y la vinculación con los sectores fácticos de poder y los sectores populares para ganar la convención en octubre del año que viene. Porque el primer tramo de nosotros es ganar la convención. Y nos estamos preparando, nos estamos organizando para ganar la convención. Y como si los dos miembros de ese partido con más conocimiento del tema electoral son de Hipólito que usted y Olivares, no rompe un poquito el esquema. No. Luis tiene personas muy preparadas y muy versadas sobre esos asuntos. Bien, doctor. Dos preguntas. La primera tiene que ver, observo, doctor, que justamente dentro del PRM, en el propio sector que representa el ingeniero Hipólito Mejía, hay contradicción con relación al tema de la primaria. Usted ha reafirmado varias veces que hay una decisión tomada. Sin embargo, el doctor Olivares reafirma en este y otros medios que no, que ese tema está por resolverse, el tema de si las primarias son abiertas o son cerradas.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿usted cree que esta ley efectivamente va a resolver los problemas de los partidos políticos en la República Dominicana? Mira, no lo va a resolver, porque recuérdate que nada es absoluto en la vida. Lo único que es absoluto en la vida es que todo es relativo. Y entonces, Sin embargo, yo entiendo que ese proyecto de ley, o esa ley, que ya no es un proyecto, esa ley, va a resolverle muchos problemas al sistema de partido político, al sistema democrático y a la institucionalidad del país. No quizá la ley ideal, la ley preferida, pero le va a corregir entre un 30 a un 40% de problemas que nosotros tenemos y que teníamos que resolver. Quizá dentro del futuro el país, la nación, el gobierno, los sectores políticos nacionales están en condición de asimilar experiencia y determinar, dar otro tipo de ley o reformar la ley para que sea una ley mucho más efectiva y corrija más problemas. Pero esta ley viene a ser, como te decía al inicio de esta conversación, viene a hacerle un favor al sistema democrático en el país. No la podemos satanizar, no la podemos ver como pecaminosa desde ya. Tenemos primero que esperar los efectos que ella va a producir. Y además de los efectos, ¿no le da más poder a la cúpula partidaria esta ley? No, al contrario, se lo quita. ¿Y cómo? Se lo quita. ¿Tú sabes cómo era que cogían los candidatos la cúpula partidaria? Se daban poderes extraordinarios. Los poderes extraordinarios era que decidían quién eran candidatos a diputados, a síndicos y regidores. Sí. Y los candidatos lo firmaban. Pero ahora la cúpula va a decir... No, van a convención. Si quieren. No, van a convención. Si quieren. No, oye, espérate, oye. El porcentaje, ese es 40% de las mujeres. No es designada por decreto, es que van a convencional. El 10% de la juventud van a convención entre la juventud, y el otro restante por ciento, que es para la reserva de los pactos y alianzas. Los pactos y la alianza tienen que ser firmados antes de la convención. Bien. Lo que significa que si un pacto de alianza no se ha firmado, no se ha concertado, esos cargos tienen que ir a convencional. Bien. Doctor Ramos, a nombre de todo el equipo, hay una serie de preguntas que nosotros quisiéramos cerrar con la opinión suya, aunque después quizá con el tiempo usted tenga que venir a aclarar más cosas. Y es, primero, hay un consenso de que una cosa es lo político y otra cosa es lo legal. Es decir, aquí todos pensamos así. Lo segundo es, si esta Junta tendría la comprensión suficiente para que los problemas tradicionales electorales se puedan vencer con la cooperación de los partidos que pierdan o con los candidatos que no sean, que no estén satisfechos con los resultados. Es decir, si esa Junta contaría con el apoyo desde ahora y la confianza, o si después vamos a venir que sea una Junta PLDista, que qué sé yo qué, esa cosa que usted vivió. Y tercero, si realmente la experiencia que ustedes tienen, sobre todo usted de Olivares, de haber vivido ahí adentro, inclusive situaciones que han tenido que tomar decisión, a veces hasta en contra de sus propias organizaciones políticas, o a veces sabiendo que la mayoría lo ha aplastado dentro de esas instituciones. Esa experiencia y todo lo otro, ¿cuál es la realidad? Lo legal, lo político, la inconformidad, el apoyo y lo práctico, los resultados. Adelante. Es un menú, doctor. Mire, vamos a empezar por lo político. Normalmente la política se impone en todo, porque la política se convierte en normas. Lo primero que hace es el que ejerce el poder, la voluntad política, convertirla en normas para regir esa voluntad política. De manera que todos los actos de la vida política administrativa siempre van a estar
regido por la orientación y el valor político, la voluntad de tanto el individuo como el sistema como del partido. La otra pregunta de que si se va a quedar conforme o no se van a quedar conforme, yo entiendo que quien salga, no voy a usar el término derrotado porque se ve como un poquito despectivo, el que no salga victorioso en una convención que administre la Junta Central Electoral solamente tiene que aceptar la derrota, porque es un árbitro con la autoridad requerida para determinar quién decidió o quién ganó la parcialidad. Lo que sí se va a evitar con que la Junta participe es que los intervinientes en esos procesos como candidatos alteren las actas el día de las elecciones, porque a la Junta no es verdad que le van a alterar las actas. Lo que sí se va a evitar ese día es que un compañero en un lugar de la convención se robe las urnas de votación, porque a la Junta no le van a robar las urnas. Lo que no va a hacer ese día es que un compañero impida en el secuestre el camión que va a llevar la valija para celebrar la convención y que en otro lugar. Sabemos que ya esa etapa está pasada. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que un compañero vote o estimule a un contrario para que vaya a votar por un candidato que ellos quieren que sea del contrario? Es decir, yo quiero competir con fulano, es decir, que nosotros vamos a ir masivamente a votar en otro partido para elegir al que menos fuerza. Dice Olivares que eso lo va a resolver la simultaneidad. ¿Es así? Claro que sí. O sea, por eso el carácter simultáneo, pero además de eso hay una característica. En el caso que se fueran todo el mundo con padrón abierto, la simultaneidad lo resuelve. Pero en el caso de que se vaya uno con padrón abierto y otro con padrón cerrado, que es el caso de nosotros, el que no tenga el padrón del PRM no va a poder convencional. O sea que aunque otro venga de otro partido, no va a poder convencional, porque si usted no figura en la lista de electores, no va a poder ejercer. Y la política es peña, padrón cerrado, abierto, pero solo votan los del partido, y los de afuera que no tengan ese padrón no van a votar. ¿Es posible ese semiabierto o semicerrado? Va a ser cerrado, o le puede llamarse no semiabierto, no, cerrado, porque el semiabierto tiene la característica de que es el mismo padrón de la Junta, con exclusión de aquella figura notable, reconocida de otros partidos políticos que lo sacan del padrón. Ahora, el padrón de nuestro será un padrón cerrado, en sentido de que si usted no va, si ninguno de ustedes asiste a un centro de inscripción del PRM, no va a figurar en ese padrón. Nos quedan 5 minutos, y si alguno de los abogados, de los presentes, tiene algo que entiende que en esos 5 minutos debemos aclarar, adelante. Bueno, adelante. ¿Qué tan positivo es esta ley para los partidos emergentes? Mira, tiene 20 años, esa pregunta tú me pones a chocar con ellos. Pero a mí me tocó ir por el PRM a discutir la ley de partidos políticos, precisamente con los partidos emergentes. Yo fui que llevé la negociación o la conversación, como se quiere usar. Y tuvimos varias diferencias con ellos. Ellos han entendido que la ley no les favorece. Pero yo sí entiendo que la ley les favorece a ellos, porque la ley lo que viene es a organizar las casas. Y muchos partidos son pequeños, tienen que organizar las casas. Y a veces tú vas a una casa y no quieres que miren para adentro y cierras la puerta para que no miren hacia adentro. Y yo entiendo que hay que organizar todo el sistema de partidos políticos, grandes y pequeños. Todo el que recibe un peso, todo el que recibe un peso del Estado, de lo que nosotros pagamos impuestos, debe ser fiscalizado y también ver cómo se maneja en su estructura y su funcionalidad.
porque hay el partido de un único dueño. Es más, hay el partido que no tienen un local nacional. Hay el partido que no tienen un organismo nacional. Doctor, entonces ¿tú crees que eso es prudente? Tienen legitimidad. Que ese un partido se quiera encubrir bajo ese manto. La ley de partido político, lo único que le ha dicho al sistema de partido político comunitario es que lleve un padrón de militantes a la Junta Anual. Pero, es lo único que le ha pedido. Pero hay discúlpeme. leyes electorales que permiten candidaturas sin partido político. ¿Por qué tiene esa que ser Mira, una condición? eso solamente existía en Colombia y lo eliminaron, porque hubo un caos en Colombia. Doctor. Después en América Latina esa situación no existe. Existió en Colombia y el desorden fue tan grande que en las elecciones pasadas tuvieron que modificarlo porque habían hasta 300 y 500 candidatos que iban a inscribir candidaturas. Y no era libre, era que tú tenías que llevar una cantidad X de firmas, de llevarla y solicitar la inscripción de tu candidatura y la admitían en función de la validez de la firma que tú depositaste. Doctor, en un minuto, la ley establece ahora que hay organizaciones políticas que no requerirán de tener locales a nivel nacional y usted está hablando de organizar la casa. Que hay organizaciones. Sí, lo establece Aunque sean la ley. las principales que no ciudades tienen que tener. necesariamente tendrán que tener locales si es a partido nivel político nacional. tiene que tener. Aunque sea como un cabecera. Ahora sí, exactamente. Si es movimiento El partido político, de carpeta. si es movimiento político tendrá que tener uno en el municipio cabecera, pero si es un movimiento local, ahora tendrán que presentar su lista. Mira, estos son los 500. Y además, ese sistema de partido de sombrilla, hay que transarlo, que la gente se vaya a trabajar, a tener contacto con la comunidad, a educar políticamente al pueblo, a la ciudadanía, y en casa por casa. O sea, personas que quieren mantener un partido político desde un programa de televisión, y eso no es prudente, Doctor, sin tener contacto con la ciudadanía, con el pueblo. ¿puede un movimiento político llevar un candidato a la presidencia? No, si el bueno, el concepto Doctor, de su figura jurídica. Por eso. Oye, porque tú puedes decirte movimiento X, pero es de estructura nacional. Bien. Ahí tú puedes tener una candidatura. Pero si tú creas un movimiento local, municipal, entonces tú no puedes inscribir candidatura presidencial. Pero es que la clasificación es partido político, agrupaciones y movimientos, y cada una tiene su diferenciación en el radio de acción que impacta. Bien. Señores, por eso tenemos 2 años para discutir todas estas cosas, porque quedan mucho. Doctor Salvador Ramos, gracias. Cristino del Castillo, Junior Espinosa, Rafael Grullón, Juan Acosta, Lilian, Mateo, Machi Constant, Y Carlos Alonso. Carlos Alonso. Gracias a todos y nos vemos.